Hola a todos, bienvenidos a este espacio Aceite y Vino para el Alma Herida. Soy Ricardo Martínez y les hablo de esta bella ciudad de Bucaramanga, en Colombia, para seguir compartiendo esta temática, yo ser como Jesús. Hemos venido desarrollando este tema y hemos dejado en claro que el propósito de Dios es hacernos a la semejanza de su Hijo Jesucristo y que Dios se encarnó para mostrarnos la manera como debemos vivir y afrontar la vida, la manera como relacionarnos con el Padre y también cómo bendecir la vida de otros a través de nuestras acciones. El propósito es que encarnemos las virtudes de Jesús. Hoy el tema será, ¿así que te ofendieron? La escritura comienza diciéndonos en la siguiente expresión del apóstol Pedro: para esto fuimos llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21 al 23. El comportamiento ejemplar de nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a una acción de no revancha frente al abuso, frente a la calumnia, frente a la ofensa o al vituperio. Jesús nos muestra de una manera específica que la mansedumbre sin queja ni venganza es un modelo que tenemos que imitar. Sabemos que no va a ser fácil, pero debemos encaminarnos a esa actitud de Jesús. La palabra griega ejemplo nos ha dado ejemplo. Esa palabra hace mención a un pizarrón grande en donde se usaba en las escuelas y se escribía una muestra de la escritura que los alumnos tenían que imitar o copiar con exactitud. De la misma forma, las escrituras nos presentan la muestra bien sólida de los sufrimientos silenciosos del Salvador. Todo esto frente al trato más grosero de parte de los hombres. Hermanos, amigos, los sufrimientos de Cristo eran únicos en lo que concierne a la redención, porque ninguno de nosotros podría haber sufrido como sufrió el Salvador para dar perdón a los demás. Esos sufrimientos están narrados en los últimos episodios de los Evangelios. Sin embargo, lo que sí podemos imitar como seguidores es lo que se refiere a su comportamiento durante sus sufrimientos cuando le maltrataban. Todavía perdura la costumbre en ciertos lugares en donde los familiares de una persona herida o asesinada toman como una obligación el tomar venganza contra los demás. Es muy natural esto. Es como una especie de genética en el hombre de la venganza del ojo por ojo y del diente por diente. Bueno, Dios quiere desalojar eso para darnos a nosotros una especie de paz interior y brindar a los demás perdón. El Señor Jesucristo nunca tomó venganza contra los que le maltrataron a él o a sus enemigos, amigos. Cuando niño Jesús había sufrido la persecución de Herodes, que quiso matarle. Y como consecuencia la familia de Jesús tuvo que huir a Egipto. Y supo también acerca de la matanza de los niños inocentes por Herodes. Pero Jesús no guardó venganza en los descendientes de Herodes, ni buscó venganza contra el Herodes que le estaba juzgando, el que mandó también decapitar a su primo Juan el Bautista. Después de predicar en su pueblo Nazaret, donde se crió, Jesús fue rechazado por sus propios vecinos. Intentaron inclusive despeñarle por un precipicio. La reacción de Jesús fue la expresión: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y aunque se maravillaba de esa incredulidad, Jesús no respondió con maldición. Pareciera que Jesús no se iba a desenfocar de su mensaje, atendiendo cada ofensa y cada vituperio que se encontraba en el camino. La gente que se encontraba en la casa de Jairo, por ejemplo, se rió en la cara de Cristo cuando declaró que la hija de Jairo no estaba muerta. Él no devolvió burla por burla, diciendo, le voy a enseñar a respetar mis palabras, sino que lo que hizo fue restaurar a la hija a sus padres. No se enojó, no guardó rencor. Los fariseos le dijeron que echaba demonios por el príncipe de los demonios,
y le acusaron blasfemamente de estar aliado con el diablo. La respuesta del Señor fue el no castigo, aunque les enseñó lo absurdo de la acusación. Cuando le echaron de una región, después de haber sanado a un hombre endemoniado, no dijo, me voy, pero primero le voy a decir 4 cosas, para luego darles un buen sermón y decir, qué paliza les di con mis palabras. No es fácil aceptar que a uno lo llamen loco. Los hermanos de Jesús sugirieron que él estaba fuera de sí. Marcos 3:21, allí está el registro. El Señor no le recriminó en venganza como se merecían. Y cuando los fariseos se reunieron para matarle, no llamó a 12 legiones de ángeles, sino que se retiró calladamente de la región. Habló Jesús con tanta gracia y dulzura a los enviados que los fariseos le habían enviado para detenerle, que estos volvieron a los sacerdotes con las manos vacías diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Todos estos episodios y hay aún más de una vez sus enemigos procuraron detenerlo, pero nadie pudo tocarle porque todavía no había llegado su hora. Y tampoco leemos una sola palabra dura dicha por el Señor a los que intentaban asesinarle. Durante las últimas 24 horas de su vida, los insultos llegaron a ser continuos y concentrados, enfocados en él. Cuando se acercó la banda de hombres que le iban a detener en el huerto, él preguntó simplemente, ¿a quién buscáis? Y él respondió, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Bueno, esto fue causado por su majestad, no por ninguna venganza de parte de Jesús. Si lo hubiese deseado, podría haber mandado a miles de ángeles para aniquilar aquella banda. Tampoco injurió a Judas, quien en ese momento estaba cometiendo uno de los actos más viles de traición en la historia. Antes permitió a Judas besarle y hasta lo llamó amigo. Mateo 26:50. Cuando Pedro desenvainó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos, Jesús restauró la oreja. Pocas personas han sido vituperadas, ofendidas, insultadas como Cristo. Nadie ha reaccionado de una forma tan magnífica y se nos manda que sigamos su ejemplo. Falsos testigos lo acusaron delante de Caifás y el Sanedrín, pero Jesús estuvo en silencio. Dice la Escritura, mas él callaba, no ardió en cólera. Después los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos se burlaron, lo abofetearon, le taparon los ojos, le pegaron, profetiza quién es el que te golpeó, jugando con él. Y decía muchas cosas injuriándole, dice Lucas 22:63. Cuando los sumos sacerdotes y los ancianos lo acusaron delante de Pilato, este se maravilló porque Jesús no respondió palabra. Y cuando le mandaron a Herodes porque entraba dentro de su jurisdicción, este se burló de él. Le vistió con un ropaje que imitaba ser real. Jesús lo sufrió todo con mansedumbre. Pilato ordenó que azotasen a Jesús, como era propio de los azotes romanos. Y ese látigo cruel le hizo profundas heridas en la espalda. Las puntas de esas bolas de acero le alcanzaban el pecho. Los soldados se burlaban de él. Le pusieron la corona de espinas, le pusieron un ropaje real, le dieron una caña como cetro, se inclinaron como si estuvieran adorándole y le saludaron burlándose diciendo, Rey de los judíos. Le escupieron en la cara y le arrebataron la caña y lo golpearon con ella. Le quitaron la capa y le pusieron una ropa propia. No trató de vengarse ni con palabras ni con hechos. Los historiadores nos cuentan que cuando un hombre iba a ser crucificado, luchaba con los ejecutores cuando intentaban sujetarle los brazos para clavarle las manos. La víctima aruñaba, luchaba, daba patadas, chillaba, blasfemaba, escupía a los verdugos. Pero no fue así con Jesús. En lugar de lanzarle insultos, en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Levantando la vista de todo el mundo, Jesús llegó a ser objeto de sarcasmo. La gente que pasaba por allí meneaba la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, le escarnecían diciendo, a otro salvó, no se puede salvar, es el rey de Israel, que descienda. Los ladrones le insultaban. La persona que está dispuesta a sufrir tanto como Dios quiere y que Él quiere, merece aprender la paciencia. Debemos aprender la paciencia ante el insulto. Debemos aprender a dejar pasar el insulto. No es fácil, yo sé. No es fácil porque para nosotros nuestras reacciones son demasiado emocionales. Queremos defender nuestro honor, nuestro orgullo, defender quizás nuestra integridad. Pero estamos llamados a imitar a Jesús. Que Dios nos ayude a callar, a guardar silencio, a no abrigar venganza en nuestras vidas para poder seguir la imitación del Señor, porque a eso fuimos llamados. Tenemos el escenario grande de cómo Cristo vivió y afrontó la ofensa y la injuria. Un escenario que no estará frente a nuestras vistas ni ante nuestras personas seguramente. Las ofensas que recibimos no tienen comparación con las ofensas que Él recibió. Así que, ¿qué podemos decir de nosotros? Estamos llamados a perdonar, así como Cristo perdonó, y soportar, así como Él soportó. Gracias por entender el tema y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.